Perdida la noción temporal, centellean en mi mente sensuales estímulos placenteros. Una ensoñación seductora excita mis papilas gustativas. La solemne iluminación anuncia la ceremonia anual, el nacimiento de la montanera, donde nuestro animal tótem sacia su voracidad y glotonería con su fruto deseado. La bellota causa la grasa que se infiltra hasta el último recoveco, llenándolo con sus fragancias de naturaleza. Mis reflejos condicionados intuían jugosas lonchas que se funden en la lengua y expanden sus esencias. El ibérico de bellota, vestido con etiqueta, se aparece insinuante y seductor. La fantasía se ha hecho realidad. Comenzamos el recorrido en Zafra, sin prisas paseamos por sus calles, disfrutamos del contraste de su arte mudéjar con el barroco, y en el antiguo Palacio de los Duques de Feria, hoy Parador, descendemos hasta la mesa con suculentos manjares. El jamón de la dehesa es el protagonista. Bueno, pues tenemos el jamón de bellota que combina muy bien para casi todos los géneros, como puede ser verduras, otros tipos de carne, incluso hasta para pescado y todo eso, podemos hacer unas excelentes combinaciones con el jamón de bellota. Siendo de la tierra como es el jamón de bellota, pues lo hemos hecho aquí unos platos en combinación con productos autóctonos de la tierra. Aquí como tenemos unas criadillas de tierra, muy típicas de Extremadura, acompañadas de jamón de bellota. Aquí tenemos unos huevos revueltos de ajo silvestre con crujientes de alcachofa y jamón. Aquí tenemos una miga del pastor que la hemos acompañado con huevos fritos y jamón de bellota. Unos espárragos trigueros de la zona de Burguillo, muy típicos de aquí al lado, de un pueblo de aquí de la zona. Y unos robellones o níscalos de la zona de Tentudía, también acompañados con jamón de bellota. A cada lado de la carretera, por el suroeste de la provincia de Badajoz, los bosques de quercianas nos indican dónde podemos encontrar las piaras de cerdos ibéricos caminando y engordando en la montanera. Las dehesas de encinas y alcornoques han sido y continúan siendo el ecosistema armónico y económico adecuado para la explotación extensiva del cerdo ibérico. Plenamente adaptado al clima y a su hábitat, aprovecha al máximo los recursos herbáceos forestales. Es un animal rústico que puede subir grandes pendientes y recorrer diariamente las extensas dehesas en busca de alimento. La raza es un factor determinante en la calidad del jamón. La denominación de origen controla el animal y su pureza racial desde su nacimiento. El veterinario del Consejo Regulador marca o numera con un crotal metálico al cerdo cuando sale por primera vez a la montanera. La identificación en este caso se ha puesto en la oreja derecha porque el cochino es de pura raza. Los primales, que así se les llaman, salen a cebarse en la montanera una vez que han cumplido los requisitos necesarios. La raza pura o cruce al menos de un 75%. Una edad entre 10 y 12 meses, peso unos 100 kilos. Y deben tener una estructura ósea bien desarrollada, capaz de soportar el peso que van a reponer, unos 60 kilos más, con su engorde a base de bellotas y hierbas. Los inspectores hacen un seguimiento periódico de los cerdos marcados visitando las explotaciones. La calidad del jamón, aparte de la raza, viene determinada por la alimentación natural de los cerdos. En los 3 o 4 meses de montanera deben consumir la cantidad de bellotas necesarias para engordar esos 60 kilos. Pero ¿quién nos asegura que esto es así? El método más eficaz para garantizar al consumidor que el cerdo se alimenta de bellota y que no toma pienso es el control de campo. La calidad de la bellota del año es un dato que tienen en cuenta, pero con su ficha de campo comprueban además que el número de cercas y encinas de la explotación son suficientes para alimentar a los cerdos marcados. El Consejo Regulador, con sus servicios técnicos, los veterinarios, realizamos visitas periódicas a las fincas donde están los cerdos que se han marcado para denominación de origen. Llegamos sin citas previas, llegamos sin avisar y lo que intentamos es localizar a los animales y ver dónde están, qué están comiendo y cómo va el desarrollo de su peso.
Lo que se trata, al ir sin avisar, lo que se trata es de evitar pues los posibles fraudes, que vayamos y estén comiendo pienso, o sea, que queremos que los guarros lo único que coman sean los productos de la montanera. Exacto. Si llegamos temprano a la finca, los cerdos por regla general están dormidos. Los levantamos y, da corte decirlo, lo primero que hacen los animalitos al moverse es defecar. Nos fijamos en los excrementos y vemos la consistencia que tienen, el color, para orientarnos sobre la comida que están tomando. La labor de inspección es costosa, pero es la única que garantiza la alimentación con bellotas del cerdo ibérico durante la montanera. Nogales y su embalse al fondo, extensas dehesas repletas de las encinas necesarias para cebar ibéricos. En la alimentación del cerdo ibérico, para que sea de bellota, se necesita una reposición de unos 60 kilos a base de bellota, hierba y lo que da el campo. Se suelen meter con unos 100, entre 100 y 105 kilos para sacarlos con 160, 165 kilos. Entonces, teniendo en cuenta que un árbol de tipo medio, una encina de tipo medio, viene produciendo unos 13, 14 kilos de bellota en un año medio, es muy importante la densidad de pies, o sea, de encinas que hay por hectárea para conseguir pues esa mínima cantidad de bellota para conseguir los 60 kilos que tiene que reponer el cerdo. Como el árbol da 13-14 kilos, da justo para poner 1 kilo de carne. Raza, ejercicio y cebado con bellotas. Al atardecer, sin prisas, reflexionamos sobre el efecto beneficioso que la montanera produce sobre el animal y sus perniles. Pero para conocer el resultado, nada mejor que hacer nuestra propia inspección de un jamón ibérico de bellota de la dehesa. Inconfundible. Su incitante aspecto marmóreo nos hace expresar una alabanza a la raza. Ibéricos capaces de infiltrar la grasa que produce la bellota entre sus paquetes musculares, una grasa fundente responsable de su gran jugosidad. Lo principal es la fluidez de su grasa debido a su alimentación, ya que el animal se cría en régimen extensivo, es decir, en la dehesa, y alimentado a base de lo que es la hierba, que es fundamental también en su alimentación, ya que le aporta una serie de componentes que no le aporta la bellota, es decir, que uno con otro se complementa y a la vez con el ejercicio que hace el animal, esas grasas se pueden infiltrar en su músculo. Convencidos de que la calidad del jamón es consecuencia de la raza ibérica y de su engorde con bellotas, nos levantamos temprano para vivir y sentir la montanera. Nos adentramos sigilosamente en la dehesa, iluminada solemnemente como una catedral. Está en su plenitud. Nos recibe con las fragancias de hierbas silvestres húmedas de rocío. Las migas del pastor atemperan nuestro cuerpo. Las lonchas de jamón de la dehesa de Extremadura nos aportan sus aromas de montanera. La piara de ibéricos hace su aparición en esta dehesa situada entre La Lapa y Salvatierra. El arroyo, con sus orillas pobladas de adelfas, tiene aún hielo en su superficie. Los ibéricos, bien adaptados al clima, retozan y beben. Suben veloces a pesar de sus 140 kilos de peso. Son rústicos y están acostumbrados a hacer este ejercicio que tiene su resultado: ayudar a la formación del músculo y la infiltración de la grasa. Siguen las voces del pastor porque saben que les conduce donde abundan las sabrosas bellotas. Cuando están en montanera, pues comen bellota, comen hierba, algún bichino debajo de las piedras, o sea que lo que pescan, o sea que eso se comen todo lo que cogen. Sin duda la bellota es su manjar preferido, fruto de única semilla con sus cotiledones carnosos y muy ricos en fécula. Atentos al sonido del vareo, acuden raudos a saciar su voracidad. Devoran con glotonería los frutos deseados. El cerdo solo tiene un estómago, por eso apenas transforma los ácidos grasos de la bellota.
El oleico, que predomina en el fruto, tendrá una gran presencia en la grasa infiltrada en el músculo, confiriéndole su carácter fundente. Elegantemente quita la cáscara a la bellota y solo se come la carnosa semilla, cargada de hidratos de carbono y grasas. También comen hierbas de la dehesa que con sus sustancias antioxidantes influyen positivamente en la curación del jamón. Raza, ejercicio, bellotas y hierbas son factores que dan calidad al jamón. La denominación los garantiza. De estos dan unos buenos jamones, hombre. Pero lo que hace falta es probarlo, ¿no? A ver, no, este año los probé en Zafra. Este año fui a Zafra y los probé bien. No tenía dientes, pero me puse un refregón bueno. Sí. Sí. Apenas 2 semanas les quedan de pacer libres por el campo. Acaban su montanera con unos 165 kilos. En el matadero, antes del despiece, se comprueba el crotal que informa de la identidad del cerdo. Cada una de sus extremidades, jamones y paletas, se identifican y numeran con los precintos inviolables correspondientes. Precintos que llevan durante su elaboración e incluso cuando se comercializan. Los precintos que utilizamos para marcar las piezas de jamones y paletas de los animales son de plástico, como los podéis ver, de distintos colores dependiendo de la alimentación que hayan tenido el animal. En este caso es rojo porque son animales que proceden de montaneras y han estado cebados a base de bellota y en extensivo. La ventaja de estos precintos son que una vez colocados en las piezas son imposibles violarlos. Es decir, que una vez que están puestos, para falsificar la pieza habría que romperlo y una vez rotos no se pueden unir. Continuamos viaje contemplando la riqueza de las dehesas de estas tierras. Hacemos un alto en el camino en Fregenal para escuchar historias de templarios mientras nos deleitamos con unas tapas de ibérico de bellota. De camino a Higuera la Real nos adentramos de lleno en el proceso de elaboración del jamón. Seleccionados los perniles de más de 6 kilos, se sangran y perfilan, eliminando las partes inadecuadas y el tocino sobrante. Se efectúa el tradicional corte serrano en V, dejando solo la piel con la forma de esta letra destacando sobre la grasa blanquecina. Se dan los últimos retoques quitando algunas lonchas de grasa y se marca la semana y el año en que se ha hecho la matanza. Con esta fecha podemos conocer la duración del proceso de curación del jamón. Asistimos al proceso mecanizado de la salazón del pernil. Las piezas se colocan debidamente en capas sobre sal marina. Se añaden sales nitrificantes que proporcionan los precursores para lograr el color rojo característico del jamón. Al final se cubren con la sal común. El objetivo es favorecer su conservación. En cámaras de refrigeración de baja temperatura y humedad relativa alta, la sal va penetrando y difundiéndose por toda la masa muscular. Tras pasar en salazón aproximadamente un día por kilo de peso, los perniles se lavan para eliminar la sal superficial que entorpecería su proceso de curación. Se les da forma o moldea antes de pasar a las cámaras de refrigeración. Durante el asentamiento pierden su humedad exterior y la sal continúa penetrando en los músculos por difusión. Acudimos a conocer Montánchez, su clima serrano y su cultura de maestros jamoneros. Nos dejamos seducir por unas criadillas de tierra y finas lonchas de ibérico local. Una delicia. En Jerez de los Caballeros nos sumergimos en su historia, templarios, cuna de conquistadores y su jamón con denominación, que degustamos en finas lascas con trigueros silvestres, reconfortante. En la sierra de Tentudía nos rendimos ante la variedad de sus setas y hongos, claro está, con virutas de ibérico de bellota, excelsas esencias de la madre tierra.
El Consejo Regulador califica y etiqueta solo los jamones que superan el control final. Algunos se rechazan por su aspecto inadecuado o por su peso, los que pesan menos de 5 kilos. Y se realiza una evaluación de las características aromáticas utilizando el tradicional sistema de cala en las zonas con posibles alteraciones. Bien, pues los lugares en los que realizamos la cala es en el puente, aquí, que viene a ser la misma zona, comprende toda esta zona, y luego en la articulación del fémur con la tibia, aquí, que son los lugares más conflictivos debido a que es donde más irrigación hay, donde más líquidos hay y donde mayor grosor tiene el jamón, por tanto mayor dificultad de penetración tiene la sal, que no es otra cosa que lo que ayuda a la conservación del producto. De regreso al parador, los tonos de color del atardecer estimulan mi memoria sensorial. Finas lonchas de ibérico de bellota aparecen en mi mente. Menos mal que estamos llegando. El recuerdo de la fina loncha del ibérico de bellota continúa indeleble, pero ahora resulta que es real. En el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Badajoz están realizando una cata. Expertos catadores, especialmente entrenados, analizan y evalúan con sus sentidos las características organolépticas del jamón de la Dehesa de Extremadura. Estas muestras de jamón, lo primero que se puede observar es que tiene una curación adecuada, es tierno y presenta una serie de cualidades que vamos a ir describiendo según se captan con los sentidos. Es un jamón que a la vista tiene una buena presencia, un color del magro rosado, brillante, una grasa transparente, con buena textura, blanda, agradable, una buena infiltración muscular de la grasa. Lo primero que podemos observar es un color rojo intenso, lo que denota un punto adecuado de maduración. Como se puede observar, tiene una buena infiltración de la grasa, lo que nos dará luego una serie de sensaciones al consumirlo que serán muy agradables. Y una evaluación global, digamos, del aspecto aroma del jamón también sobresaliente. Tiene una serie de aromas, una serie de compuestos aromáticos que le proporciona precisamente el consumo de bellota, que se captan con el sentido del olfato. Se observa que está curado y tiene el aroma típico de bellota y del jamón ibérico. En cuanto al gusto, fundamentalmente se valora el sabor salado. En algunos casos puede llegar a ser intenso y hacer que el jamón sea rechazable. El dulce característico del jamón ibérico y la evaluación general del gusto del jamón. En este caso, este jamón tiene mucha infiltración, como se puede observar, de la grasa dentro del músculo, es muy tierno y ofrece al mismo tiempo una jugosidad excelente. El ecosistema de la Dehesa de Encinas y Alcornoques es el medio natural de engorde de los cerdos de raza ibérica. Durante la montanera consumen bellotas. El oleico predomina entre las grasas de este fruto y pasa apenas sin transformarse al tejido adiposo del jamón. Investigaciones recientes nos indican que el jamón de ibérico de bellota es cardiosaludable. Nosotros nos planteamos el estudio desde el conocimiento de que la grasa del cerdo ibérico engordado con bellotas tenía una composición muy similar a la del aceite de oliva, con un contenido de ácido oleico dándole el 60%. Esto nos indujo a pensar que podía tener su consumo las mismas propiedades beneficiosas que ya se habían demostrado con el aceite de oliva. Y por eso realizamos el estudio dando en una primera parte el jamón ibérico de bellota y en otra primera parte el aceite de oliva. Al final comprobamos que efectivamente en la fase en que la población de estudio consumió el jamón ibérico de bellota hubo un descenso importante, significativo,
tanto del colesterol total y de los triglicéridos de la sangre como del colesterol LDL, que es conocido coloquialmente como el colesterol malo, mientras que los niveles de colesterol beneficioso, el HDL, se mantuvieron en una cifra alta. Asimismo, hubo otro efecto beneficioso sobre algunos otros factores, como por ejemplo el fibrinógeno, que es un conocido factor de riesgo cardiovascular y que descendió también a unos niveles seguros. Por eso pensamos que el consumo de este tipo de productos, que es un producto sano, con una composición en su grasa muy beneficiosa, pues no solamente no perjudican al perfil lipídico de la sangre, sino que además favorecen un perfil protector frente a la aterogénesis. Una razón para seguir disfrutando con la grasa que proporciona la bellota al jamón del ibérico, infiltrada y fundente, cargada durante el sudado con los cuerpos volátiles aromáticos, entreverada confiriendo una jugosidad al magro que casi no es necesario masticar. En el patio del palacio se nos aparece majestuoso el jamón con denominación de origen Dehesa de Extremadura. El auténtico ibérico de bellota tiene unas señas de identidad que el consumidor debe exigir. Pezuña negra, precinto rojo, garantía de la bellota. Etiqueta numerada, indicativo de que ha superado todos los controles del Consejo Regulador. Ahora solo nos queda el goce sensorial con este producto estrella. Cuando cogemos un jamón, tenemos un jamón, lo primero que hay que hacer es colocarlo en la tabla de una forma correcta. Hay dos formas distintas de corte, uno es corte rápido y otro es corte lento. Me especifico que el corte rápido es para consumir el jamón en un día o 2 días como máximo, y el corte lento es el corte que se hace a un jamón en casa para una familia normal y puede durar el jamón como 15 o 20 días o un mes. El corte rápido se empieza al cortar por la maza, que es la parte más gruesa del jamón, y el corte lento se empezaría lo que es todo lo contrario, la parte de la contramaza. Bien, empezaremos dando un corte transversal a la altura del codillo. Y limpiaremos la grasa de la maza. El jamón hay que cortarlo en lonchas muy finas, todo lo ancho que es el jamón, como máximo de lo que es la largura de la loncha tienen que ser 4 o 5 centímetros. Hay que cortar el jamón de las distintas zonas del jamón, hay que presentar una ración de las distintas zonas del jamón, tanto del codillo como de la maza como de la punta. Son distintas texturas, distintos sabores, y es lo que nos hace apreciar el verdadero bouquet del jamón en sí. A mí personalmente me gusta bastante más la zona del codillo, es la parte más fibrosa y donde más se conjugan los sabores y el verdadero bouquet del jamón. Tras la solemne ceremonia ponemos nuestros sentidos en acción para deleitarnos con placenteras sensaciones. Pero antes de nada debemos atemperar el jamón a unos 23 grados centígrados en su interior. La grasa está en su punto, aspecto marmóreo, brillante y entreverada entre los paquetes musculares. Es la responsable de la jugosidad y del potencial aromático. Las finas lonchas las depositamos sobre la cálida lengua. La grasa comienza a fundirse. Las papilas gustativas se excitan y se perciben los sabores y la textura untuosa. Los aromas volátiles inundan nuestra cavidad bucal. Al final, todas las sensaciones se funden en un característico flavor, imborrable de nuestra memoria sensorial, pero tan seductor que nos incita a regresar.